días, amada Iglesia GEC, y buenos días a todos los amigos y hermanos que nos acompañan en esta transmisión. Es un verdadero gozo poder estar nuevamente juntos y bueno, hoy no de manera presencial por el tema de las pasos, pero sí de manera online. Espero que te hayas podido sumar. Seguramente muchos de los que se están conectando ahora ya han cumplido con su deber cívico de ir a votar, otros lo estarán haciendo. Tenés siempre en cuenta tus convicciones al momento de hacerlo, ¿sí? Tenemos esta libertad en este país y tenemos este libre albedrío para poder decidir, pero siempre ten en cuenta tus convicciones, tus valores a la hora de tomar alguna decisión. El Señor esté bendiciendo y guiando tu vida también en esta mañana y en esta tarde. Dios es bueno, Él sigue obrando en este tiempo y su fidelidad se renueva en nuestras vidas, cuidándonos, guardándonos de una manera tremenda. Su amor es inagotable. Y seguimos orando, como siempre compartimos los miércoles, los domingos, seguimos orando por aquellos que están quizás atravesando algún periodo de enfermedad, quizás alguno esté pasando algún problema económico, emocional, en la situación donde esté. Yo te animo en esta mañana a que puedas estar compartiendo ahí en el chat. Necesito que estén orando por esta situación. Alguien va a estar orando por tu vida, alguien va a estar intercediendo en este tiempo también por tu vida. Pero también es un hermoso momento para que puedas agradecer al Señor por lo que el Señor estuvo haciendo también en tu vida. Sabemos que Dios sigue haciendo milagros. El Señor nunca está en cuarentena, Él sigue obrando maravillas en la vida de sus hijos. Y estoy seguro que vos seguramente tenés algún testimonio para compartir también en esta mañana. Así que si querés en el chat, querés agradecer por algo, cómo Dios estuvo obrando en esta semana, podés hacerlo con total libertad. Y hoy continuamos en este segundo domingo de septiembre con esta serie que venimos compartiendo desde el mes de agosto, ¿sí? Que nos va a acompañar un tiempo más durante todo este mes también, edificando una iglesia saludable. ¿Cómo? Juntos. Así que mira a alguno que tengas ahí al lado, decirle, no es una tarea que lo hagan 2 o 3, no es una tarea para que lo hagan los pastores, es una tarea que lo tenemos que hacer entre todos, edificando una iglesia saludable juntos. Y el título del sermón, de la reflexión en esta mañana es sirviéndonos los unos a los otros. ¿Saben qué? El diccionario define la palabra servir como la acción o el conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades de otros. La Biblia está llena de pasajes que nos alientan, que nos exhortan, que nos desafían, incluso nos ordenan que debemos servirnos los unos a los otros. ¿Sí? Quizás ahí tenés a alguien en tu casa y a ese también lo tenés que servir. Y quizás cuando venís acá a la iglesia, a ellos también. Y quizás estás en el trabajo o en la escuela, la Biblia dice que debemos servir a los demás. Y te quiero aclarar algo, porque la Biblia es muy enfática con esto. No son solamente sugerencias que quedan al juicio arbitrario de cada uno. Es decir, que nadie podría decir, si quiero sirvo, si tengo ganas sirvo, sino que todos debemos servir. Vamos a ver más adelante que el servir a los demás son evidencias del desarrollo del carácter de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Podríamos traducirlo que es una evidencia de mayor madurez en mi vida espiritual, de un mayor crecimiento. También es evidencia de una mayor sujeción a Dios, es decir, que nos convertimos en cristianos más obedientes a Dios cuando servimos a los demás. Por eso en esta mañana vamos a intentar volver a repasar. En algunos casos va a ser descubrir, en otros casos va a ser redescubrir lo que significa el servicio. La calidad, la cantidad, a quiénes, cómo, dónde y cuándo debemos estar sirviendo. Vamos a ver, en primer lugar, la palabra dice que debemos servir en libertad, sirviendo en libertad. El apóstol Pablo nos deja en su carta a los Gálatas, nos va a dejar clarificado el llamado que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Yo te invito a que puedas leer conmigo lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice así, pues ustedes, mis hermanos, se está dirigiendo a la iglesia de Gálatas, pero también es una palabra para tu vida en esta mañana también. Dice, para ustedes mis hermanos, acá en Florencio Varela o en el lugar donde estés, de la provincia que seas, aún del país que seas, dice, mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad.
Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse los unos a los otros. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? Es el próximo, ese que tenés al lado, el que tenés más cerca tuyo. Ese es el prójimo. ¡Qué verdad! Lo que dice al principio, dice que hemos recibido libertad a través del sacrificio de Cristo. En la victoria de la cruz, Cristo nos hizo libres, rompió las cadenas de la muerte y del pecado. Podemos decir que ya no somos esclavos del pecado, del temor, de la angustia, de la incertidumbre, de los deseos de la carne. Quizás quieras escribir ahí en el chat sobre qué cosas el Señor te hizo libre. Ahora, hay algo muy importante. Nos hizo libres para elegir, para decidir, para escapar y para huir del pecado. Y aunque la cruz nos trajo libertad de ese grillete, de aquello que nos unía al pecado, es nuestra decisión no volver a esclavitud. Es nuestra decisión no volver atrás. Tenemos tristemente ejemplos en la Escritura, en algunas oportunidades, donde el pueblo de Israel, cada vez que tenía algún problema en el desierto, en ese peregrinar hacia esa tierra prometida a donde Dios los estaba llevando, había muchas veces donde el pueblo de Israel se quejaba, recordaban cosas que estaban viviendo, que habían vivido en Egipto. Quizás recordaban, hay unas porciones en la Biblia dice que recordaban las cebollas, las comidas que comían en Egipto, añoraban esas cosas, pero no se daban cuenta o se olvidaban de que Faraón los tenía en esclavitud, que los tenía bajo opresión. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios? Usted ha escuchado personas que han sido transformadas por el Señor, pero pareciera que a veces cuentan algunas anécdotas, algunas situaciones como añorándolas, y cuando hacíamos esto y éramos jóvenes, o las cosas que compartíamos antes de conocer al Señor, y parecieran que las añoraban, pero no se dan cuenta o se olvidan de que eso era estar en esclavitud. El apóstol nos anima a responder a este llamado y a disfrutar de la libertad que hoy tenemos en Cristo, gozarnos en ella, cuidarla, y por sobre todas las cosas valorar lo que el Señor ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Pero también debemos aprovecharla, reconociendo el propósito que tiene esta libertad, este llamado a servir a los demás. Ya que somos libres, debemos aprovechar el tiempo y las oportunidades en suplir las necesidades de otros. Pero hay muchas cosas, muchas veces que impiden servir a los demás, convirtiéndonos en esclavos, como dice el pasaje, de nuestra vieja naturaleza, de nuestra carne, de nuestras pasiones. Terminan convirtiéndose en pecado. Hay algunos ejemplos que quiero compartir en esta mañana, de los cuales a veces nos hacen esclavos de alguna situación por las cuales luego no podemos servir. A veces somos esclavos del orgullo. Yo soy líder, yo ya no estoy para esto, yo ya no estoy para hacer ciertas cosas, soy líder de algún área, tengo nivel de discipulado 3, estoy a punto de hacer el discipulado número 4, que lo hagan otros, ya no es una tarea que yo pueda hacer, una actitud de orgullo. Otros son esclavos del rencor, yo lo voy a servir a este que tengo al lado mío, pero cuando se arrepienta. Si no se arrepiente, no. Cuando me pida perdón. Quizás nosotros empezamos a ser selectivos con las personas, a quién servir y a quién no. Algunos somos esclavos del egoísmo. Yo lo sirvo a fulano. ¿Y qué gano con eso? ¿Qué obtengo a cambio? ¿Quién me devuelve el tiempo, el dinero que invertí? Eso no es servir. Pero muchas veces somos esclavos a ese egoísmo. A veces somos esclavos del enojo. Y decimos, este no se merece que yo lo sirva. Y ahí es donde empiezo a ser más selectivo. Después de lo que me dijo, después de lo que me hizo, cómo habló de mi familia, cómo habló de mis hijos, de la manera que me trató. ¿Y yo lo tengo que servir? De ninguna manera. Estoy muy enojado y a veces el enojo nos limita y nos ata y somos esclavos de esas pasiones que no podemos seguir sirviendo a los demás. Otros son esclavos de la especulación. Yo lo sirvo porque capaz que después la persona me pueda ayudar a mí. Quizás podemos hacer un arreglo.
Eso en todo caso sería conveniencia, no tendría que ver con el servicio, sino un intercambio sería. Y no es esto lo que la palabra nos enseña. Muchos otros somos esclavos del miedo. Mirá si lo sirvo a este. Mirá si lo sirvo a este hermanito y crece. A ver si después no me termina serruchando el piso. Puede pasar en la iglesia, pero también puede pasarte en el trabajo, en el estudio, en el lugar donde estés. El Señor bendice tu vida cuando vos servís a los demás y esperás que los demás crezcan. El Señor te levanta y vamos a ver eso también en esta mañana. Muchos somos esclavos de la autosuficiencia. No necesito que nadie me ayude, no necesito que nadie me sirva. Yo puedo solo. Y si yo puedo, también otros pueden. Y nos ponemos en esa actitud de ser esclavos de esa autosuficiencia, de ese orgullo que no proviene de nuestro Dios. Y el Señor nos llamó a libertad, que en libertad podamos edificar la vida de otros, que en libertad podamos permitir que otros sigan creciendo, aún mejor si crecen más que nosotros. Todas esas actitudes que nombramos recién no responden a la libertad en Cristo, sino a la esclavitud de nuestra carne, de nuestras pasiones, de nuestros temores. Queridos hermanos, somos llamados a vivir en libertad, una libertad que se gasta, una libertad que se invierte por Dios, pero también por los demás. Podríamos decir que cuando invertimos y servimos a Dios, estamos sirviendo a los demás, y cuando estamos sirviendo a los demás, estamos sirviendo al mismo Dios que nos invita y que nos desafía a servir a otros. Donde servimos a los demás, o cuando servimos a los demás, mejor dicho, debemos hacerlo con las mismas oportunidades, con el mismo desinterés, con la misma intensidad y con el mismo amor que lo haríamos por nosotros mismos. O como si otros tuvieran que servirnos a nosotros, como nos gustaría que ellos lo hicieran. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la palabra nos enseña que debemos servir en humildad, que debemos servir con humildad. La pregunta en esta mañana, ¿es usted humilde? Mírese al espejo de su realidad. ¿Es humilde? ¿Podría decir usted que es humilde? ¿Podría mirar a su esposo, a sus hijos y preguntarle, ¿soy humilde? ¿Usted qué cree? Muchos de nosotros podríamos decir, por supuesto que soy humilde. ¿Se anima a ponerlo en el chat? ¿Soy humilde? Quizá alguien pueda llegar a decir esta mañana, la verdad que soy muy humilde, pero me da cosita decirlo, me da vergüenza poder compartirlo. Mi pregunta ¿es humilde en su casa? ¿Es humilde en su trabajo? ¿Es humilde con su cónyuge? ¿Es humilde con sus hijos? ¿Es humilde en el ministerio en el cual usted desarrolla? ¿Es humilde cuando lo corrigen? Cuando alguien le tiene que llamar la atención, cuando alguien le dice que puede hacer las cosas de una manera distinta y aún mejor, que está buscando que usted siga creciendo y progresando. ¿Es humilde para recibirlo? ¿Es humilde cuando tiene que ayudar a otros? ¿Es humilde cuando no le gusta algo? Cuando algo no sale bien, cuando las cosas se están haciendo de una manera distinta a como usted lo haría o como usted le gustaría que se hiciese. ¿Es humilde para recibirlo? Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Allá en Mateo capítulo 23, versículos 11 y 12, dice así la palabra del Señor. Escuche bien. Mientras más humildemente sirvamos a los demás, más grandes seremos. Tremendo. Mientras más humildes sirvamos a los demás, más grandes seremos. Para ser grande hay que servir a los demás. Y escuche lo que dice el versículo 12. Pues los que se creen grandes serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Nadie piense que estamos hablando de algo físico, ¿sí? Que alguien va a crecer en estatura por servir a los demás, sino está hablando de un crecimiento espiritual, de una madurez espiritual que se obtiene a través del servicio. Jesús deja registrado en el Evangelio de Mateo la importancia de servir a los demás, pero también la manera que lo tenemos que hacer. Pero también nos habla de las consecuencias de hacerlo de esa manera. Por las dudas. Si a alguien le queda duda en esta mañana, yo quiero despejarle toda duda. Jesús da por sentado que debemos servir a los demás.
como ejemplo podría darle. En el Génesis capítulo 1, en el primer versículo dice: en el principio creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. El libro de Génesis no trata de explicar a Dios ni explicar la existencia de Dios, la da por hecho. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es tajante. De la misma manera Jesús está diciendo no hay otra opción, que debemos servir a los demás. ¿Y cómo debemos hacerlo? También nos dice: lo más humildemente que podamos. Y algunos se podría preguntar en esta mañana, ¿qué es la humildad? Y podríamos resumirlo, porque no tenemos mucho tiempo, podríamos decir que es un valor contrario a la soberbia, ¿sí? La humildad es ese valor donde reconocemos sin problemas nuestras limitaciones. Aquella persona que es humilde reconoce esas habilidades dadas por Dios, esas cualidades que Dios nos ha dado, y las aprovechamos para el bien de los demás, para lo bueno en la vida de los demás, sin decirlo. ¿Sí? Ayudamos a los demás, servimos a los demás sin promocionarlo. Quizás alguien pueda llegar a escuchar, o habrán escuchado a alguien decir: esta semana qué lindo que fue servir a fulanito, ¿sí? Qué lindo fue ayudar a este hermano en el problema que tenía, y la semana anterior estuve ayudando a Mengano, y quizás diga: la próxima semana tengo que ayudar al hermano Juancito. No es necesario publicarlo, pero sí hay algo que es importante y que debemos hacerlo, es llevarlo a la práctica. No es necesario publicarlo al servicio, pero es necesario hacerlo, servir a los demás, sin pretender sobresalir. Dice que debemos hacerlo lo más humildemente posible. Yo le pregunto a usted en esta mañana: ¿usted quisiera estar al lado de una persona que no es humilde, que es soberbia, que no reconoce sus errores, sus limitaciones, que nadie le puede decir nada, que piensa solamente en sus necesidades y cómo los demás deben suplir sus necesidades, y no tiene un tiempo nunca para pensar en los demás? Yo creo que a nadie le gustaría estar al lado de una persona así. Por eso debemos mirarnos a nosotros, si hemos crecido y madurado en este tiempo. En cambio, cuando una persona es humilde, y si es su caso, cuando una persona es humilde, hay oportunidad de confianza con los demás. Uno se vuelve flexible, adaptable. En la medida que uno se vuelve más humilde, se gana la aceptación de los demás y el reconocimiento de otros, de los que están a nuestro alrededor. Cuando somos soberbios y tenemos una actitud diferente, la gente va tomando distancia de nosotros. Cerrando este punto, este pasaje es muy claro con respecto a esta realidad. Cuanto más humilde sea nuestro servicio a los demás, más desinteresado, más consciente y determinado en el crecimiento de otros, más grandes seremos. Debemos recordar que estas son actitudes para una iglesia sana, para una iglesia saludable. El servicio, por lo tanto, nos mantiene al tanto de las necesidades de los demás y evita que solo nos concentremos en nosotros, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, y podamos ver la realidad de otros y cómo suplirla. Quiero contarles una pequeña anécdota para ilustrar un poco esta situación. Se cuenta una anécdota en la milicia mexicana. Hace muchos años atrás, una tropa de soldados estaba atravesando un sendero muy angosto y se toparon con un tronco que impedía el paso. Recibieron de parte de su coronel, que estaba montado en su caballo, recibieron la orden los soldados de poder correr ese gran tronco que impedía el paso de la tropa. Los soldados al instante respondieron a la orden, pusieron todo su empeño, agotando sus fuerzas sin lograr demasiados resultados para poder mover ese tronco. Pero se acercó un hombre y, sumándose al esfuerzo de ellos, lograron moverlo. Ese hombre luego se acerca a este coronel que todavía estaba sentado arriba de su caballo y le dice: disculpe mi intromisión, pero le sugiero que la próxima vez que esté frente a una situación similar, usted se baje de su caballo y colabore con su tropa. Será de gran ayuda para todos. A lo que responde este coronel: de ninguna manera, yo soy el coronel, ellos son soldados, ellos deben obedecer mis órdenes.
¿Y usted quién es el que pregunta esto?, dice el coronel. Y quien contesta le dice: soy el general de las tropas, fulano de tal. Alguien que estaba por encima del coronel. Y le recuerdo, le dice el general al coronel, la próxima vez que sus hombres tengan que mover un tronco, no duden en llamarme. Así es la humildad que debemos tener. Jesús está claramente desafiando el concepto que el mundo tiene sobre el servicio y sobre el liderazgo, ¿sí? Aquellos que lideran entienden que deben ser servidos. Él plantea lo opuesto. Si alguien aspira a ser mayor, si alguien aspira a dirigir, si alguien aspira a liderar, a pastorear a los demás, debe ser el primero en servir a los demás y no pretender que los demás los sirvan a Él. Tenemos que tener mucho cuidado. Preste mucha atención en esta mañana. Debemos tener mucho temor del Señor, de no ponernos en un lugar en el cual Dios nunca nos llamó, o creernos en una posición que Él nunca nos otorgó. Y luego sea Él mismo quien tenga que humillarnos, ubicándonos en el lugar que nos corresponde. Es muy importante lo que este pasaje nos dice en esta mañana también. En tercer lugar, debemos servir en obediencia. Dice la palabra, muy importante lo que el Espíritu Santo ahora nos va a decir. Dice el Evangelio de Juan, esas buenas noticias en el capítulo 13, versos 14 y 15. Dice así Jesús: yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo, dice Jesús. Y va a agregar algo en el versículo 15. Para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. El mayor ejemplo de humildad que podemos encontrar en todo el mundo es el de nuestro Señor Jesucristo. Él como Maestro, Él como Señor, Él como Dios. No hay nadie más alto que Él, no hay nombre más alto que Jesús. Es nombre sobre todo nombre. No hay líder, no hay rey, no hay presidente, ni celebridad que se le iguale. Antes, ni durante, ni habrá nunca nadie que se le iguale a nuestro Dios. Amén. Declara un amén en esta mañana. Escuche bien. Dice la palabra que un día toda rodilla de los que están en el cielo, como los que están en la tierra y debajo de la tierra, se van a doblar delante del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Delante de Él toda rodilla, la suya y la mía, nos vamos a postrar delante de nuestro Señor. Y este mismo Jesús, el que está diciendo estas palabras y de quien algún día todo el mundo se va a postrar, este mismo Jesús se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. O esos pies que estaban sucios, malolientes, transpirados, sin que ellos se los pidieran. Él los lavó. Era la tarea del siervo más bajo, más raso en alguna casa en aquel entonces. Él tomó esa actitud de siervo, tomó los pies y lavó. ¿Por qué? Porque vio una necesidad, no porque ellos se lo pidieran. Él vio la necesidad. Notó esos pies cansados, necesitaban ser lavados y lo hizo. Y Él dijo: les he dado ejemplo. Él podía haberle pedido a algunos de sus discípulos, decirle: Mateo, vení, lávame los pies. Y Mateo lo hubiera hecho inmediatamente. Y una vez lavados los pies, Él hubiera dicho: así como Mateo lo hizo conmigo, háganlo unos con otros. Pero Jesús tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa, dando ejemplo. Y a continuación compartió el mandato. Por eso es un acto de obediencia el servicio. Deben hacer lo mismo. Lavarse los pies unos a otros. Diciéndolo de otra manera, deben servirse los unos a los otros. Y va a agregar un condicionante. Dice: no, se tiene que servir, se tienen que lavar los pies, pero no como ustedes quieran, no como a ustedes se les ocurra, sino como yo los he hecho, yo lo he hecho con ustedes. De la misma manera deben servirse. Por eso en esta hora yo voy a resaltar que el servicio a los demás es un acto de obediencia a nuestro Dios y es un mandato. Por tal motivo debemos honrarlo,
obedecerlo y llevarlo a la práctica. Nunca nadie debiera decir voy a servir si lo siento. Muchas veces servimos guiados por nuestros sentimientos. No debiera ser de esta manera. O si tenemos ganas, o si no nos queda otra, haciendo del servicio un compromiso, del cual debemos aceptarlo, pero no como un compromiso, como un ufa, no me queda otra, lo voy a tener que hacer. No servir si me sobra el tiempo, no servir si esta persona me cae bien o no, no siendo selectivo, no si esta persona nunca me falló, pero este que me falló, a este sí no lo voy a servir. No debiera ser así. Debemos hacerlo de la misma manera que Él lo hizo. ¿Qué significa esto? Que debemos servirlos a todos de la misma manera. Él lavó los pies de sus discípulos, a cada uno de ellos. Lavó tanto los pies de Mateo como los de Juan y Jacobo. Y usted y yo sabe cómo lo llamaban a Juan y a Jacobo. Lo llamaban los Boanerges, los hijos del trueno. Así que estos muchachos habrán sido bravos. En alguna oportunidad ellos dijeron por una ciudad, ¿qué quieres que oremos, Jesús, para que caiga fuego del cielo? Así que eran tremendos estos muchachos. Así que Jesús lavó los pies de Mateo como lavó los pies de Juan y de Jacobo. Jesús lavó los pies de la misma manera de Felipe, que parecía a Felipe que no haber entendido todas las cosas. Después de 3 años y medio de haber estado con Jesús, le pregunta, le dice, muéstranos al Padre, revélanos al Padre. Y Jesús se agarra la cabeza, le dice, Felipe, 3 años y medio han estado conmigo, el que me ve a mí, ve al Padre. A él también le lavó los pies Jesús. Jesús también lavó los pies de Tomás, ese discípulo incrédulo, lo conocemos como el discípulo incrédulo, que dijo, hasta no ver, hasta no tocar sus manos horadadas, no voy a creer. Jesús lavó los pies de él. Jesús lavó los pies de Pedro, aquel Pedro tan impulsivo, el que dijo que nunca se iba a separar de él. Ese Pedro que dijo que iba a estar hasta las últimas consecuencias. Ese Pedro que unos minutos después iba a negarlo 3 veces, aún con maldiciones. Ese Pedro que iba a llorar luego amargamente. A ese Pedro Jesús le lavó los pies. Pero Jesús también le lavó los pies a un tal Judas Iscariote, aquel responsable de por unas monedas de plata venderlo, darle un beso y entregar al maestro para ser crucificado. Él le lavó los pies a sus 12 discípulos, a cada uno de ellos, con sus particularidades. Algunos le fallaron, algunos le iban a fallar, él lo sabía, igual lavó los pies de cada uno de ellos. Y dijo, de la misma manera deben hacerlo unos con otros. Y quiero terminar en esta preciosa mañana compartiéndote en cuarto lugar, que cuando servimos lo estamos sirviendo a Él, sirviendo para Él. Hebreos capítulo 6, versículo 10 nos dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, sirviendo a otros en el pueblo de Dios, como todavía lo siguen haciendo, como todavía lo hacen. Así como servir es un acto de obediencia, servir es un acto de amor. Servir a Dios y a los demás es una muestra de cuánto le amamos a Él, cuánto amamos a los demás. Cada vez que ayudamos a alguien o suplimos alguna necesidad, lo hacemos para Él y en su nombre. Es decir, cuando servimos a alguien, lo estamos haciendo en el nombre de Jesús, por orden y por mandato de Él. Como vimos antes, somos llamados a suplir necesidades. Pero escuche bien en esta mañana, y es muy importante. Somos llamados a suplir necesidades, pero no caprichos. No a suplir demandas en la vida de los demás. Por ponerles un ejemplo, alguien puede venir y decir, quiero que oren por mí. Y usted, muy gozoso, dice, bueno, voy a orar por usted. Y la persona le dice, no, la verdad que me gustaría que sea un líder el que ore por mí, no seas vos. Bueno, viene un líder, no, la verdad quisiera que sea un líder, pero que sea el pastor. Entonces me acerco para orar y la persona dice, no, pero quisiera que sea el otro pastor. Y así a veces la gente demanda, se pone caprichosa y no estamos para suplir caprichos ni demandas, sino necesidades. Eso debemos entenderlo. Por eso te animo en esta mañana
a que lo sigas haciendo, a que sigas sirviendo al Señor, aunque alguno en algún momento no haya valorado tu servicio, aunque alguna necesidad pudiste suplir y no te lo han reconocido, o por el contrario se hayan mostrado desagradecidos. Debemos servir, porque todo servicio que hacemos lo hacemos para Él. Amén. Aunque la persona se haya puesto caprichosa o demandante de tu servicio, hay algo en este pasaje que nunca debieras olvidar, que es importantísimo. Y escuchadlo bien: el Señor tiene en cuenta todo tu trabajo, todo tu esfuerzo en servir a los demás. Él no lo pasa por alto, no lo olvida. Él es justo, Él lo tiene muy presente. La cantidad, la calidad de tu servicio, lo que vos realizás en la vida de otros, y sabes que Él tiene muy en cuenta ese trabajo y ese servicio que realizás en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es su iglesia, porque es su cuerpo, porque es su familia, ese cuerpo donde Él es la cabeza. Por eso, nunca dejes de hacerlo. Nunca dejes de servir al Señor en libertad, en humildad y en obediencia. Yo quiero orar en esta mañana. Quizás alguno en este tiempo haya dicho: y la verdad yo ya no sirvo más. Tantas veces he tenido dificultades, problemas. Quizás algunos han sido desagradecidos en mi servicio. Siempre debemos pensar y tener en cuenta que cuando lo hacemos para el Señor. Yo quiero que en esta mañana renueves tu deseo de servir al Señor en el área que el Señor te llamó, con los dones y en el ministerio a donde Él te ha llamado, que lo puedas hacer con total libertad. Permíteme orar en esta mañana. Padre, te doy gracias por este precioso domingo, Señor, donde nos desafías una vez más a poder servirte, Señor. Y sabemos que cuando servimos a los demás, lo hacemos, Señor, para ti. Lo queremos hacer en humildad, Señor, lo queremos hacer en obediencia. Señor, queremos disfrutar de esa libertad que nos has dado en Cristo, Señor. Esa libertad, ya no para estar atados al pecado, a la maldad, sino, Señor, para poder servir a otros en total libertad, en total gozo. Señor, entendiendo que cuando servimos a los demás es una oportunidad de que crezcan, de que avancen, Señor, de que sigan adelante. Bendecí, Señor, la vida de tus hijos. Si alguno, Señor, en este tiempo ha dejado de servir, Señor, se siente cansado, desgastado, renová su fuerza. Como dice el apóstol Pablo, que lo sigan haciendo, que sigan avanzando, que sigan adelante. Gracias, Señor Jesús, porque ejemplo tú nos has dejado a cada uno de nosotros. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Y en unos momentos, vamos a estar disfrutando de la Santa Cena, del pan y de la copa que representan ese sacrificio de nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. Qué hermosa melodía la que acabamos de escuchar. Dice la palabra que un poco antes de comer el pan y de beber la copa, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó y lavó los pies de sus discípulos, poco antes de compartir la cena con ellos. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 26. Dice: yo les transmito lo que recibí del Señor. Aquella noche
que Él fue traicionado. El Señor Jesús dice que tomó pan y dio gracias por ese pan. Yo te invito en esta mañana a que puedas tomar ese pan en esta hora y que puedas recordar este acto de servicio, de amor, de entrega de nuestro Señor Jesucristo. Tomes este pan tomando conciencia de esto. Dice que luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y en esta mañana vamos a hacerlo en memoria de Él. De la misma manera, dice que tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Y así lo hacemos también en esta mañana. Toma tu copa y vamos a recordar. Vamos a anunciar, vamos a seguir recordando este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar. El versículo 26 agrega: pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Es un compromiso de nuestro Señor. Él va a volver para buscarte a vos, para buscarme a mí. El Señor viene a buscar a su iglesia. Una iglesia sana, una iglesia que sirve, una iglesia activa, atractiva, una iglesia que crece en el nombre del Señor. El Señor te bendiga en esta mañana.
Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @Iglesia GEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contactate con nosotros. Dios te bendiga. A través de mi ser, un altar